Lección 12. Monumentos y escultura a escala. Páginas 34 y 35, secuencia 4, conecta más, secundaria matemáticas 3. El aprendizaje esperado. Construye polígonos semejantes, determina y usa criterios de semejanza de triángulos. En esta lección número 12 nos dice, actividad 1, de las siguientes imágenes del Partenón de Atenas, la imagen 1 está a escala del monumento original. Es decir, esta imagen 1 de aquí es la escala de la imagen del monumento original. Marca con una X las imágenes que a simple vista no parecen semejantes a la imagen 1. Anota en tu cuaderno qué consideraste para tu elección. Igual, podemos determinar con base a la lección 11 y siguiendo el orden en cómo la contestamos, que la imagen 2 efectivamente no es semejante a la imagen 1. ¿Por qué? Porque si se fijan está estirada hacia arriba. La imagen 2, la imagen 3 tampoco es semejante a esa figura porque está estirada hacia la derecha y hacia la izquierda, es decir, como que está jalada. Y la imagen 4 conserva la misma forma, nada más que el diferente tamaño. Una vez que realizamos la respuesta A, nos pasamos a la opción B. Mide con tu regla el ancho y el largo de cada imagen. Después calcula el cociente de largo entre el ancho en cada caso. Para este caso es necesario que ustedes con su regla midan cuánto mide la base y la altura de cada una de las 4 figuras. Para el caso de la figura 1, el largo mide 5.8, en este caso de aquí sería 5.8 centímetros. El alto mide 3.9 centímetros. La figura número 2 de largo mide 2.9 y de alto mide 3.9. Para el caso de la imagen 3, el largo mide 5.8, el alto mide 1.95. El caso de la figura 4, el largo mide 2.9 y el alto mide 1.95. Una vez que ustedes realicen las medidas y que tomen apuntes a los lados de cada imagen, pasamos ahora sí a contestar la parte de abajo. Nos dice, la imagen 1, vamos a escribir el largo arriba entre el ancho abajo y resolvemos la división, la fracción. Sería en la parte de arriba 5.8 que mide de largo entre 3.9 que mide de ancho, me va a dar un total de 1.49. Ahora nos pasamos a la imagen número 2, en donde nos dice que el largo mide 2.9 entre el ancho que mide 3.9 y eso me da un total de 0.74. Pasamos a la imagen número 3, en donde nos dice que el largo también mide igual que la imagen 1, 5.8 entre el largo que mide 1.95 y eso me da un total de 2.98. Por último, la imagen 4, en donde nos dice que el largo mide 2.9 entre 1.95 y eso me da un total de 1.49. Una vez que realizamos estas divisiones es importante determinar cuáles de ellas tienen el mismo resultado, que en este caso es la imagen 1 y la imagen 4. Veamos lo siguiente. En las imágenes que son semejantes a la 1, los cocientes largo entre ancho deben ser iguales, mientras que en las otras deben ser diferentes. Verifica si esto coincide con tu apreciación inicial de cuáles imágenes son semejantes a la 1. Si nos regresamos y debemos haber dejado sin marcar la imagen 1 y la imagen 4, y con una X la imagen 3 y la imagen 2, porque la imagen 3 y la imagen 2 son las únicas que no son semejantes. Traza en tu cuaderno 2 rectángulos, uno semejante al de la imagen 1 y otro no. Traza dentro de cada rectángulo un boceto del Partenón.
Aquí les piden que su cuaderno realicen un cuadro o un rectángulo semejante a este. Es decir, ustedes le van a tomar las medidas y lo que mida lo realizan en su libreta y realizan otro ya sea más chico o más grande, no importa las medidas que tengan, pero que sea semejante de la imagen 1. Una vez que los hayan trazado los rectángulos y que hayan realizado el boceto del Partenón, actividad 2. Trabaja con 2 compañeros, analicen la información y hagan lo que se pide. El David es una escultura muy famosa del Renacimiento, esculpida por el artista italiano Miguel Ángel. La fotografía que se muestra está a escala de 1 a 66, es decir, que por cada centímetro son 66 centímetros de la figura real. Por cada centímetro hacia arriba también son 66 centímetros de la vida real. Midan y calculen lo necesario para completar las 2 primeras filas de la tabla de la siguiente página. Dice, el David a escala, es decir, la fotografía de la página anterior. Nos pide cuánto mide la altura de ese boceto, de esa persona, de esa estatua que está ahí. En total les debe de dar un 7.8 centímetros. La distancia que hay en ese boceto del pie al ombligo les debe de dar de 4.8 centímetros. Y la razón sería H entre N, es decir, altura entre ombligo, que sería 7.8 entre 4.8 y les tiene que dar en total 1.625. Ahora, para encontrar las medidas del David original únicamente debemos de multiplicar, como nos dice en la página anterior, por 66 las medidas de arriba. Por ejemplo, 7.8 por 66 les va a dar 5.148 metros. 4.8 por 66 les va a dar 3.168 metros. Y si dividimos lo de la altura entre la distancia al ombligo, les va a dar igual 1.625. La opción del alumno A, B y C se resuelve con base a lo que hayan escrito sus compañeros o lo que hayan elaborado con los bocetos de cada uno de sus compañeros. Opción B. Con una cinta métrica midan las 2 dimensiones de su cuerpo que se indican en la tabla anterior y anótenlas en las filas correspondientes. Escriban también las razones H entre N, es decir, los cocientes. Información importante. Las razones que acaban de calcular H entre N seguramente son cercanas a 1.6. Si se fijan, efectivamente. Esta razón se llama divina proporción o proporción áurea. Como habrás constatado, cuando 2 figuras son semejantes, las razones entre las medidas de una se conservan en la otra. Esta es una propiedad que puede ser muy útil en situaciones de la vida real, en particular el arte. Una vez que tenemos la información importante, pasamos a la actividad número 3. La imagen que se muestra corresponde a la representación a escala de la Catedral de Notre Dame, en París, Francia. En la tabla se muestran las medidas de otras 4 reproducciones semejantes a la A. Sin calcular las medidas que faltan de la tabla, comenten cuál piensan que es la reproducción más grande y cuál es la más chica. Completen la tabla hasta el penúltimo renglón, altura total, y verifiquen su respuesta anterior. Tomando como respuesta la reproducción A, la reproducción A, calculen y anoten las razones de semejanza que permiten obtener las demás reproducciones a partir de A. Por ejemplo, la razón para obtener la reproducción C es el doble. Si ya nos está diciendo que para C es el doble, si se fijan aquí, 1.2, el doble, 2.4. Entonces 2.8, el doble sería aquí 5.6.
El doble de 2.4, 4.8. El doble de 3.6, 7.2. Y el doble de 1 es igual a 2. Si se fijan, la siguiente opción, la D, me está diciendo que también es 4.8. Entonces únicamente hay que volver a copiar los resultados. 5.6, 2.4 y 7.2. En la parte de abajo nuevamente el 2. Ahora, nos está diciendo que aquí tenemos 2.8 y del lado derecho 1.4. ¿Qué pasa con el 2.8 en comparación con el punto 4? Es la mitad. Entonces la mitad de 1.2 es 0.6. La mitad de 2.4 es 1.2. La mitad de 3.6 es 1.8. Y la mitad de 1 es 0.5. Por último, en el 3.6, para llegar al 5.4, únicamente hay que multiplicar por 1.5. Por 1.5. Entonces 3.6 por 1.5 es 5.4. 2.8 por 1.5 me va a dar un total de 4.2. 1.2 por 1.5 les va a dar 1.8. 2.4 por 1.5 les va a dar 3.6. Y 1 por 1.5 les va a dar 1.5. Bien, con esto damos por concluida la lección 12, monumentos y escultura a escala de la secuencia 4, páginas 34 y 35.